gusto el verte nuevamente aquí en nuestros cultos de Hechos de Vida. Soy el pastor Paco Pérez y es un gozo y una alegría que nos acompañes nuevamente aquí a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda, te invito a que te suscribas en nuestro canal, que le des a la campanita para que puedas escuchar y recibir de primera mano, ¿verdad?, las notificaciones de nuestros futuros videos. Y también te invito a que lo compartas y lo hagas viral. Compártelo en tus redes sociales, compártelo en los medios que tú utilices para que hagas de estas enseñanzas y de estos mensajes una bendición a muchas más personas y lo hagamos viral. Qué gusto el poder verte nuevamente aquí en nuestros cultos. Es un gozo, una alegría. En breve esperemos ya volver a nuestros cultos de manera presencial, pero estaremos alimentando nuestra página y estaremos enviándote algunos otros videos, algunas pequeñas meditaciones, algunas pequeñas porciones también de la palabra de Dios. Así es que no te pierdas, suscríbete a nuestro canal que seguramente va a ser de mucha bendición. Esperemos también poder alimentarlo inclusive con mensajes en portugués para que aquellos nuestros amigos que también nos siguen desde el Brasil puedan también ser bendecidos en el idioma de ellos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Me da un gozo y una alegría el poder saludarte. Déjame hacer una oración inicial para poder dar inicio el día de hoy a nuestra reunión virtual. Padre, te agradezco por la vida de cada persona que nos ve y nos escucha, que tu Espíritu Santo pueda llegar hasta sus vidas, que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios pueda llenar abundantemente sus corazones. Que cada una de las personas que nos ve, escucha, oye y sigue a través de estos medios virtuales, Señor, puedan ser bendecidos rica y abundantemente por la presencia de tu Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia tuya, Dios. Fortalece al caído, bendice al que está desesperado, da esperanza y aliento al que ya no encuentra más una salida delante de las dificultades y problemas que se encuentra en este momento, Señor. Y aquellos que están gozosos y alegres, que la dicha sea cada vez mayor, que canten cánticos, salmos, alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias por cada persona que nos ve y escucha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús les bendecimos. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. De aquí a poquito volvemos. Ele vive e Ele está aqui. Aqui estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Los milagros abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Los milagros abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Los milagros abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios milagroso, Dios milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Aunque
milagroso es camino, tu promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aleluya, Señor. Mi corazón con una canción melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu grande amor. De nuevo nací, recibí a ti, sangre tuya en mí. Ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo de Dios. Abriste la palabra que yo caminé, perfecto amor me alcanzó, me rescataste, puedo cantar, yo soy hijo de Dios. Abriste la palabra que yo caminé, perfecto amor me alcanzó, me rescataste, puedo cantar, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo de Dios. Diga con fe, ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo de Dios.
Vayamos a la meditación de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poco al respecto de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Judá en la época del profeta Isaías. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos analizar y comparar un poco con lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Déjame hacer rápidamente una pequeña recapitulación si tú no estuviste acompañándonos la semana pasada, para poder ponerte en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si tú ya estuviste, ten un poquito de paciencia nada más para poder recordar de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Veíamos lo que estaba sucediendo durante la época del profeta Isaías. El profeta Isaías estuvo ministrando, estuvo profetizando en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Leímos el texto, lo leo nuevamente del libro del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Isaías 6, 1 en adelante. Nos dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecían con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano unas tenazas, con unas tenazas un carbón encendido, tomado del altar. Y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto te ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Vimos la semana pasada que lamentablemente el pueblo de Israel, debido a malas decisiones tanto del propio pueblo que se corrompió y que fue en pos de sus propios deleites y placeres, y de sus propios gobernantes, se alejaron y se separaron del Señor, lo cual trajo y provocó para que el pueblo viviese o se sumiese en una crisis profunda, de la cual hablamos 5 puntos importantes. El primero de ellos lo mencionamos la semana pasada: el pueblo de Dios estaba inmerso en esta crisis y esta crisis produjo o era parte de la misma, ¿verdad?, por una política interna nefasta al alejarse y separarse del Señor. El segundo punto de esta crisis es que esta crisis interna también trajo una crisis externa que provocó que el pueblo fuese sometido por todos los pueblos que estaban a su alrededor: los asirios, los filisteos, los persas, los egipcios, y esto generó el tercer punto de esta crisis, que es el punto económico. El pueblo de Dios se vio en una crisis, inmerso en una crisis económica profunda por los altos impuestos que tenían que pagar, por las guerras constantes en las que se encontraban y por los pueblos que supuestamente les ayudarían a defenderse de otros pueblos y de otras naciones que intentarían atacarles. Lamentablemente veíamos que había personas que se aprovechaban del pueblo durante la crisis, como lo hemos visto hoy en el COVID, ¿verdad? Como grandes corporaciones han hecho una fortuna en pos de la alarma, la alerta, empresas farmacéuticas, empresas departamentales y de autoservicio, los grandes centros comerciales como Walmart, Soriana y todos estos que nunca cerraron y que llenaron sus arcas y sus bolsos, ¿verdad?, de las compras alarmistas de muchas personas. Lo mismo sucedía en el pueblo de Dios. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 5, ¡ay de los que juntan casa a casa y heredad tras heredad! Aquellos que se enriquecían a costa de la crisis económica. Vemos también que el cuarto punto, veíamos nosotros que esta crisis también había afectado lo moral y cómo el pueblo lamentablemente se había sumergido en una inversión de valores terrible, en una inversión
confusión de principios terrible, a lo bueno llamándole malo, a lo malo llamándole bueno. Los hombres se embriagaban en lugar de enfrentar y confrontar la situación, vivían bajo la embriaguez, ¿verdad? Tanto de mañana como de tarde. Inclusive algunos que no se embriagaban estaban embriagados en su conocimiento, pensando que este placebo del conocimiento traería la salvación de la situación en la cual se encontraban. Vemos el quinto y último punto. Lamentablemente, el pueblo se encontraba en una crisis espiritual terrible, al grado de que el profeta en el capítulo 1 compara al pueblo de Dios con los propios animales, diciendo cómo los bueyes, cómo los asnos entendían mejor las cosas que el propio pueblo de Dios. Lamentablemente el pueblo estaba en esta crisis económica, en esta crisis interna, en esta crisis externa, en esta crisis económica, en esta crisis moral y en esta crisis espiritual. Nada diferente de lo que estamos viviendo hoy en nuestros días, lamentablemente. Veíamos pues cuáles son los puntos que nosotros podemos tomar y qué actitud y cómo debemos de comportarnos nosotros los hijos de Dios en medio de las crisis de las cuales nos podemos encontrar en la vida, como en la que nos encontramos inmersos en este momento. Veíamos el primer punto de ellos, vamos a hablar de tres. El primero de ellos, que también hablamos la semana pasada, que el pueblo de Dios debe de mirar a lo alto. Y esto es importante porque debemos de entender, el profeta cuando miró en el texto que leí ahorita del capítulo 6 de Isaías, dice que él vio en el trono, en lo alto y lo sublime, a nuestro Dios sentado. Esto quiere decir que nuestro Dios es soberano, que a Dios no le tomó por sorpresa la crisis en la que se encontraba el pueblo, que a Dios no le tomó por sorpresa la crisis en la que nos encontramos hoy, que Dios es soberano, que Él está en el control, que Él es el Señor de todo lo que pasa, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestro Dios tiene el control absoluto, total y pleno de lo que pasa en nuestras vidas. Y esto es lo maravilloso de esto. Y es ahí donde nosotros nos quedamos la semana pasada, que nuestro Dios, Él es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Pero hablemos hoy del segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto del cual vamos a hablar? Mire, el primero dijimos mirar a lo alto, mirar al Señor. El segundo de ellos, mirar hacia adentro de nosotros mismos, comprender cuál es nuestra condición delante de este Dios santo, santo, santo. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, mi corazón se quebrantaba ante esta realidad que yo mismo estoy experimentando en este momento. Isaías capítulo 6, versículo 2, lo leemos nuevamente. Por encima de él había serafines. Aquí está hablando del trono del Señor, del cual hablamos en el primer punto. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes? Esta misma visión nosotros la podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8. No te salgas de Isaías porque vamos a regresar. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Juan está teniendo una visión majestuosa de lo que es el cielo. Y en esa visión majestuosa, él narra lo siguiente. Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Similar a lo que vio Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lamentablemente, en la hora de la crisis, muchas personas lamentablemente se alejan de Dios. Pero los verdaderos siervos, las verdaderas siervas, los verdaderos hijos de Él, le debemos de buscar sin dudar, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de la crisis en la cual nos encontremos. Es muy importante entender la importancia de Dios y el lugar apropiado en el cual podemos encontrarlo. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Sabemos claramente, y esto es obvio, en su palabra, en la Escritura.
Pero además de la palabra y lo importante de esta, que nosotros hacemos mucho énfasis en esta iglesia, debemos de comprender que también a Dios lo encontramos en su iglesia. Por eso nosotros tenemos ese ferviente deseo de volver y retornar a nuestros cultos de manera normal, porque sabemos que es en la congregación, sabemos que es en la iglesia donde se manifiesta la presencia activa de Dios. Y esto es importante, porque la iglesia es la puerta al cielo. La iglesia es ese lugar que nos conduce a la presencia de Dios. Cuando tú estás en la casa de Dios, se abre tu entendimiento y nos ayuda para poder salir y confrontar nuestras crisis y las dificultades en las que nos encontramos. Es en la casa de Dios donde nosotros nos fortalecemos. Es por ello lo importante de poder congregarnos. Yo sé que a través de las redes sociales podemos alcanzar a muchas personas. Yo sé que podemos llegar a muchos lugares donde no podríamos a través del lugar físico de la congregación. Pero es en la congregación donde se manifiesta el poder de Dios. Es en la congregación donde su presencia manifiesta hace la diferencia. Por eso, si tú tienes oportunidad de congregarte, no lo dudes, hazlo. Si tú eres miembro de nuestra congregación, congrégate. Si tú nos estás escuchando y estás en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, no dejes de buscar una iglesia y congregarte en ella. Dice el versículo 2 que acabamos de leer, por encima de él había serafines y tenían 6 alas. 2 de estas alas cubrían su rostro y 2 cubrían sus pies. Y con las otras 2 volaban. Y mira, déjame hablar aquí un poquito sobre esto, y esto es importante. La posición que los arcángeles tenían en este texto es una expresión y una figura de cuál debe de ser nuestra posición delante de Dios. El hecho de que se taparan el rostro y sus pies con sus alas nos da una figura de humildad, de reconocer la majestuosidad de aquel que está en el trono y que es tan majestuoso y tan grande que no tenemos el valor por su santidad, porque dice que ellos decían santo, 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 de poder levantar el rostro y mirarlo frente a frente, porque la majestuosidad de su santidad nos consumiría. Y estos mismos arcángeles lo demuestran. Por ello ellos, en señal de humildad, en señal de su pequeñez delante de la majestuosidad de aquel que está sentado en el trono, ellos se están tapando el rostro y los pies. Pero dice el texto que había otras 2 alas con las cuales ellos estaban volando. Y esto es importante entenderlo porque estas alas de alguna manera representan también el servicio al Señor. Y esto nos lleva a entender y comprender lo siguiente. Debemos aprender primero a adorar a Dios. Necesitamos aprender a adorar a Dios. ¿Sabes? Lamentablemente los cristianos fácilmente nos distraemos. Lamentablemente los cristianos fácilmente perdemos la perspectiva cuando estamos orando. Fácilmente nos distraemos cuando estamos alabando, adorando, exaltando su nombre. Nosotros necesitamos disciplinar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser para alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Estos serafines nos demuestran cómo debemos de estar delante de su presencia en adoración. Necesitamos aprender a adorar su santo nombre. Necesitamos aprender a conducirnos delante de Él. Y las alas abiertas que nos manifiestan el servicio a Él. Esto es un paso después de la adoración. ¿Sabes? Con tristeza lo puedo decir. A lo largo del ministerio y del llamado que Dios me ha hecho a mí y a mi esposa y a mi familia, hemos visto con tristeza muchas veces personas que han llegado con un deseo enorme de servir al Señor y están con esas alas extendidas dispuestos a servir al Señor, pero como nunca aprendieron a adorar, como nunca aprendieron a estar delante de su presencia, al poco tiempo o al mediano tiempo, terminan no solamente enfriándose, muchas veces hasta alejándose y frustrados y abandonando inclusive la fe en nuestro Señor. Esto porque no aprendieron que lo primero que debemos de hacer es adorar su santo nombre. Y después, como consecuencia, le podremos servir una vez que entendamos la importancia de la adoración. Entendemos que nuestro Dios es omnipresente. Él se encuentra en todo lugar. Sabemos que Dios está en tu casa en este momento, que Dios está en este lugar de donde estamos transmitiendo, que Dios se encuentra en el hospital, que Dios se encuentra con tu familia. Él es omnipresente. Pero algo importante que necesitamos comprender y entender
es que si bien es cierto que Dios está en todas partes, no en todos los lugares su presencia es manifiesta. Y esto es esencial en este texto que nosotros estamos estudiando hoy, porque nuestra oración, mi oración, es esta. Esta debe de ser también tu oración. Que cuando tú vengas a la iglesia, la presencia manifiesta de Dios se vuelva real en tu vida, se vuelva real en mi vida, sea algo palpable, sea algo tangible. Sabemos que Él está presente y debemos de anhelar que se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que su presencia sea real. A mí me entristece mucho ver cómo muchas personas se aburren en la iglesia. Muchas personas están lamentablemente preocupadas para ver ¿a qué hora se va a terminar el culto? ¿A qué hora se va a terminar el mensaje? Ya me tengo que ir. Y están pensando en lo que van a hacer llegando a casa, lo que van a cocinar, lo que van a ver en la televisión, lo que van a hacer después del culto. Y están desesperados por irse. O viven criticando la alabanza. Esa música no me gusta. De nuevo esta alabanza. O esa no me gusta así. Me gustaría que fuera diferente. O están criticando la reunión. O están pensando, ay, otra vez esta misma cosa. Ay, este culto se ha vuelto mecánico. Inclusive hasta llegan a dormirse dentro de la congregación. ¿Sabes? Hay muchas personas que a mí me da tristeza que se la pasan con el culto, con el celular. Y están aquí picándole al celular a la hora del servicio. No tienen y no han entendido lo que es la adoración delante de Dios. No han entendido lo que es la reverencia delante de Dios. No han comprendido lo que es la presencia manifiesta delante de Dios. Están más preocupados con el celular, si ya le dieron like a su publicación, si ya la compartieron, si ya la hicieron viral, si ya le respondieron el mensaje que enviaron, que lo que Dios puede hacer en sus vidas, lamentablemente. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Porque la presencia de Dios no es tan fuerte y real en sus vidas al punto de ser sacudidos por ella. Por eso con tristeza digo esto. ¿Cuántas personas lamentablemente cuando están en la presencia o están en la iglesia realmente no están en la presencia de Él? Porque no hay una convicción de pecado en sus vidas, porque no hay una convicción de que Él está en este lugar. Por eso no hay lloro y quebrantamiento por causa del pecado, porque no hemos entendido que Él es santo, santo, santo. La primera cosa que debe de suceder en nuestras vidas cuando percibimos la manifestación palpable de la presencia de Dios es nuestra condición pecadora. Y no vemos realmente nuestra inmundicia y que no hay distractor que nos mueva de esta terrible realidad. Y podemos ver y no podemos ver cuán miserables y pecadores somos realmente nosotros delante de su santidad. Mira la reacción del profeta Isaías en el capítulo 6 que estamos estudiando, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Estudiamos y analizamos la semana pasada parte del capítulo 5, cómo Isaías dice algunos ayes de los que se embriagan, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo, que a lo malo llaman bueno, ay de los que se sacían con la ciencia. Isaías está diciendo, sabemos que la expresión ay es una expresión de juicio contra el pueblo. Y cuando Isaías ve la santidad de Dios, cuando ve aquella manifestación del trono y de aquellos querubines, de aquellos serafines que están delante de su presencia, él entiende la condición en la que él se encuentra. Isaías dice, ay de mí, ay de mí. Isaías, después de ver la terrible condición en la que se encontraba el pueblo, cuando se encuentra delante de esta preciosa y santa manifiesta presencia de Dios, entonces él ve su propia inmundicia y dice ahora, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es muy fácil ver el pecado de los demás, pero solo podré ver la realidad de mi pecado cuando me encuentre ante la santidad de nuestro Dios. No hay condición de recibir elogios para mi propia persona si estoy delante de aquel que es santo, santo, santo. Cuando Isaías manifiesta este ay de mí, representa un dolor profundo e intenso de su condición real y su angustia delante de Dios por causa de su pecado. ¿Por qué no nos lamentamos así de nuestro pecado? ¿Por qué no hay esa angustia en nuestras vidas real delante de Dios?
¿Por qué nuestro pecado no nos choca? ¿Por qué estamos tan lejos y distantes de Él? Porque no hemos entendido realmente nuestra condición y no hemos comprendido la realidad de su presencia, de su santidad. Cuando no entendemos nuestra condición delante de la santidad de nuestro Dios, es por ello que nosotros no podemos realmente mirar nuestra inmundicia y nuestra bajeza de nuestro pecado delante de la santidad de este Dios majestuoso, santo, santo, santo. Si apagásemos todas las luces de este lugar y yo trajera manchas en mi pantalón o en mi camisa y apagásemos todo, tú no la verías. Pero si yo pusiera un reflector no apenas sobre mi pantalón y sobre mi blusa, pero lo pusiera sobre mis propias manos y ese reflector fuera tan profundo, veríamos que aún mis manos pueden estar sucias por lo que he tocado y por lo que he tomado con ellas. Así sucede con aquellos que nos encontramos delante de la presencia de nuestro Señor. Está la luz, está el brillo de su santidad que denota, que exhibe la impureza de nuestro pecado, de nuestra inmundicia. Amado amigo, amado hermano, tú que nos sigues, tú que nos ves, tú que nos oyes, puedes ver que las personas que más lloraron delante de la presencia de nuestro Dios por su condición pecaminosa no fueron los que más pecaron en la Biblia, y sí aquellos que se acercaron más a su santidad. Y es eso lo que yo anhelo, poder estar cada vez más cerca de su santidad. Porque cuanto más cerca de su santidad nos encontramos, más nos damos cuenta de nuestra real condición. Que no somos mejores que nadie, que somos los más inmundos, que somos los más sucios, los más pecaminosos. Cuanto más cerca estamos de Él, mayor es nuestra realidad de nuestra pecaminosidad delante de nuestro Señor. Porque su santidad refleja, ilumina y muestra y manifiesta la imperfección de nuestras vidas por causa de nuestro pecado. Isaías reconoce esta santidad delante de Dios cuando Él la mira, cuando Él ve ese trono glorioso y aquellos seres gritando, alabando, glorificando, santo, santo, santo. Isaías entiende su condición humana y dice: ¡ay de mí! Porque soy muerto. Porque soy un hombre de labios impuros. Es cierto, habito en medio de un pueblo que también tiene labios impuros, pero yo soy impuro. Él entiende su condición. Isaías no es producto del medio. Quizás el medio es producto de la actitud de Isaías como la del pueblo entero. Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos, ¿sabes? Y yo lo digo con vergüenza. Yo me justifico constantemente de mis errores y de mis fallas, y eso me avergüenza delante de Dios. Vivo justificándome por las cosas que hago mal, por las cosas que hago equivocado. Y Dios ha confrontado mi vida con respecto a esta enseñanza. Yo anhelo su presencia manifiesta en mi vida. Y yo sé que cuanto más anhele su presencia manifiesta en mi vida, más debo entender y comprender mi condición pecaminosa delante de Dios. Isaías lo entendió, Isaías lo comprendió. Vemos en esta porción de la Escritura cómo Isaías muestra también o además la gracia y la misericordia de Dios. Dice que entonces voló uno de los serafines y traía en su mano con unas tenazas un carbón encendido que tomó del altar, versículo 6. Y dice entonces que él tocó con ese carbón su boca. Y he aquí que esto que tocó sus labios ha quitado toda su culpa y todo el pecado de él ha sido perdonado. Aleluya. Algo que podemos notar en este texto es que nosotros no somos capaces de poder limpiarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede resolver nuestro problema. Es solamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús que nosotros podemos ser limpios. Ningún sacrificio, ninguna manda, ninguna buena acción nos puede limpiar, nos puede purificar. Solo la sangre de Cristo Jesús es la sangre que nos purifica, es la sangre que nos santifica. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por su misericordia, que es tardo en airarse y grande en misericordia.
La sangre de Jesús nos debe de limpiar de todo pecado. Segundo punto que nosotros debemos de entender en medio de la crisis. El primero dijimos la semana pasada y refuerzo el día de hoy. Nosotros debemos de ver al trono de gracia y de justicia de nuestro Señor. Segundo punto, nosotros debemos de mirar hacia nosotros mismos y entender cuál es nuestra real condición delante de este Dios santo y majestuoso. Tercer y último punto que menciono en este estudio el día de hoy. Miremos hacia afuera. Escuchemos el desafío que Dios tiene para con nosotros respecto a lo que está pasando en el mundo. Isaías en el capítulo 6 que estamos estudiando, ahora el versículo 8 nos dice: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. ¿Sabes? Algo maravilloso de este texto es que no solamente Isaías pudo comprender la pequeñez y la pecaminosidad de su condición delante de la santidad de Dios, sino que Dios, cuando le limpia, cuando le purifica, cuando renueva su vida, ahora Dios le da una encomienda. ¿Te acuerdas de los ángeles que traían las alas abiertas? Ahora estaba listo para el servicio, porque él entendió lo que es la verdadera adoración en santidad, en purificación delante de la presencia del que es santo. Vemos pues cómo Dios nunca va a enviar a alguien sin antes ser restaurado. Nunca va a enviar antes a alguien sin ser limpiado. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que ser limpiado, purificado de todo aquello que estaba en su corazón. Veamos el proceso en el cual entraron los discípulos de Jesús. Y ellos durante 3 años intensivos al lado de él fueron tratados en su carácter, en su condición pecaminosa. Fueron tratados en cada una de las áreas de sus vidas y aún con ello fallaron. Sin embargo, Dios restaura primero antes de poder enviar a alguien. Dios restaura nuestras vidas, Dios las limpia, Dios purifica nuestras vidas para que nosotros podamos llevar su majestad, su gloria, su señorío, su dominio, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia a los que están perdidos. Dios le hace la pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de él fue maravillosa: heme aquí. El llamado es dado para toda aquella persona que ha sido perdonada. Si tú eres miembro de la iglesia, si tú haces parte de la iglesia de Jesucristo, no apenas de Hechos de Vida, pero tú haces parte de la iglesia de Jesucristo, este llamado es para ti. Tú debes de anunciar las buenas nuevas de salvación. Tú debes de entender que este llamado, esta vocación es para todos. Debemos de entender la majestuosidad y lo maravilloso del sacerdocio universal de todo cristiano. Sabes, lamentablemente se ha estigmatizado y se piensa que únicamente es responsabilidad del pastor. Claro que el pastor lo debemos de hacer. Como pastores debemos de hacerlo. Dice el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad para hacerlo. Claro que debemos de hacerlo, pero no es únicamente responsabilidad nuestra. También es tuya, a ti que me estás escuchando, tú que me estás oyendo. Tú también tienes que entender y comprender que esta es una vocación que Dios te ha dado a ti. Lamentablemente el 95% de los cristianos nunca han conducido una sola persona en su vida a los pies de Cristo, porque no han entendido esta presencia majestuosa de Dios. Cuando Isaías entendió quién era Dios y su majestad, dijo: ¡ay de mí! Y el Señor le dice: pues ahora te digo, ve y llévales el mensaje. Isaías dice: heme aquí, yo iré. ¿Sabes? Muchos no han entendido este llamado de la predicación del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Muchos cristianos se juzgan libres de este desafío y de esta responsabilidad y la evaden de una manera y de otra. Y te doy un ejemplo claro. Cada iglesia, incluyendo la nuestra, debería por lo menos duplicar cada año. Sí. Toda congregación cristiana en el mundo, por lo menos al año, por lo menos debería de multiplicar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el desafío es, por lo menos en un año, ganar y conquistar una persona para los pies de Cristo. Por lo menos una persona. No estamos hablando de multitudes.
No estamos hablando de aquellas campañas gigantescas como en la época de Billy Graham. No, estamos diciendo que esta responsabilidad es tuya y mía. Y este desafío es para ti y para mí. Que por lo menos en un año ganemos una vida para nuestro Señor Jesucristo. Solo una. Y si nosotros nos entendiésemos este llamado y esta vocación, los edificios, y estoy ahora sí hablando de lo físico, serían insuficientes para llenarlos de la presencia de la gloria de Dios y de las vidas de las personas que se reúnen para alabar y bendecir su santo nombre. Este es un desafío que te hago hoy a ti. Tú debes de ganar por lo menos una vida en todo lo que resta de este año para los pies de Jesucristo. Te platico este testimonio del misionero Alexander Duff. Él ya estaba prácticamente terminando su vida ministerial. Había vuelto de la India, donde él había estado trabajando como misionero y había hecho muchas cosas a favor de aquel pueblo, de los indios o de los hindús. Y él fue invitado a una conferencia donde había centenares de jóvenes. Él tuvo una predicación vibrante, una enseñanza maravillosa, no solamente de la Escritura, pero también de las experiencias y de las vivencias que él tuvo en aquella región, en aquel país lejano. Cuando está terminando su sermón, él hace un llamado y hace una invitación para que de los jóvenes que se encontraran ahí, alguno se levantase y dijese, de la misma manera como Dios llamó a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Alguien dijera, heme aquí, yo iré. Y cuando él hace el apelo, cuando él hace el llamado con tristeza, ningún joven se levantó de su lugar. Ante el impacto de aquella escena y de aquella situación, el misionero Alexander Duff empezó a pasar mal y entonces se desmayó en el púlpito. Rápidamente lo asistieron y lo llevaron a un lado, a un lugar donde pudieran reanimarlo y que él pudiera reaccionar. Al breve tiempo él reacciona y despierta, confundido, desconcertado por la actitud de aquellos jóvenes que se encontraban en aquel lugar. Y él dice, por favor, llévenme de nuevo al púlpito. Y le decía, no, usted ya es un hombre grande, usted tiene que descansar y parar aquí. Y él dice, no, yo necesito volver a aquel lugar. Con gran esfuerzo lo llevaron y lo condujeron nuevamente al púlpito, ante el asombro de todos los que se encontraban en aquel lugar. Y entonces él dice con mucha tristeza y con mucho dolor en su corazón, veo que nadie se anima a responder al llamado de Dios. Como nadie se anima, yo estaba entregando el ministerio porque ya estoy viejo y cansado. Pero si nadie está dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a regresar a la India y dar los últimos años que Dios me dé de vida para este pueblo. Esto sacudió a aquellos jóvenes y poco a poco se fue levantando uno y otro y varias decenas de jóvenes aquel día entendieron la vocación y el llamado que Dios tenía para ellos. ¿Sabes? Cuando Dios ve a Isaías, no solamente vio a Isaías, él vio lo que Isaías podía hacer por muchas vidas y muchas personas. Cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, no solamente nos ve a nosotros, ve detrás de nosotros la cantidad de personas que pueden ser salvas, tocadas y transformadas por su gloria y su misericordia. ¿Sabes? Y con esto termino. Muchos hombres a lo largo del relato bíblico dieron muchas disculpas cuando Dios les hizo el llamado para la vocación de aquello que Él tenía preparado para ellos. Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, Moisés, ve a libertar a mi pueblo. Moisés dice, Señor, yo no puedo porque soy tartamudo. Cuando Dios se le presenta al profeta Jeremías y le dice, yo haré de ti un hombre que arranque y que plante y que edifique y que destruya y que haga cosas grandes y maravillosas. Y Jeremías respondió, ¿qué al Señor? Señor, soy apenas un muchacho, soy apenas un niño. Dios llamó a Gedeón y Gedeón dice, Señor, yo soy un simple campesino, yo no puedo. Pusieron pretextos. Sin embargo, a pesar de los pretextos, escucharon y obedecieron el llamado de Dios y Dios usó sus vidas poderosamente. ¿Cuál es tu pretexto?
¿Qué te imposibilita a ti hablar del amor y de la misericordia de Dios? Sabes, platicando con mi esposa, recordando un poco su llamado y mi llamado, fue algo maravilloso. Claudia, muy jovencita, ella se apasionó de tal manera de Dios, que Dios le hacía el llamado y ella luchaba. Y ella deseaba, porque ella le encanta estudiar. Y dice, es que yo necesito estudiar más. Y ella estaba estudiando la universidad cuando Dios le hace el llamado. Y ella no podía resistirse ante este llamado y esta vocación. Siendo aún muy jovencita, ella dijo, sí, Señor, heme aquí, yo iré. Y esa fue la razón por la cual yo la conocí estando ella como misionera en Oaxaca. Ella vino sola como mujer a una región que no conocía, a un lugar que no conocía, a gente que no conocía, de un idioma que no conocía, pero fue obediente a la voz de Dios y yo alabo eso, porque eso me permitió y me dio la alegría de conocerla y de hoy tenerla como amiga, compañera y esposa de mi jornada. Pero también un día Dios me habló a mí. Yo también era joven. Y yo venía de un proceso diferente del de mi esposa. Yo venía del mundo. Como todo joven, lamentablemente, no entendía y no comprendía de las cosas de Dios. Pero cuando llego delante de Él, me apasiono, yo digo, Señor, yo necesito desgastar mi vida para ti. Yo deseo darte los mejores años de mi vida a ti. Confieso que al principio no fue fácil. Hubo dudas, hubo incertidumbre. Yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo voy a darle de comer a mis hijos cuando tú me los des? ¿Cómo voy a alimentar el día que tú me des una esposa? Y te puedo decir que hasta el día de hoy el Señor no me ha fallado. Hasta el día de hoy el Señor ha provisto todas y cada una de nuestras necesidades. Él ha sido mucho más abundantemente maravilloso y glorioso en nuestras vidas de lo que yo pudiese siquiera haber imaginado. Pero esa no es mi motivación. Mi motivación debe y es ser las vidas de las personas que no le conocen. Tú que me escuchas, tú que me oyes, tú que me ves. Esta es nuestra motivación. Dios nos ha puesto y nos ha colocado en esta tierra para bendecirla. Y yo no quiero defraudar a su llamado. Yo te invito a que junto con nosotros, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado, escuches este mensaje y te diga, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y de la misma manera como Claudia, como yo, como este misionero Alexander Duff y muchos otros hombres a lo largo de la historia, puedas decir, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Que Dios sacuda tu vida, que Dios sacuda tu corazón, que Dios te levante, que puedas entender lo que es el estar delante de Él y de su majestad. Los 3 puntos que hablé. Cuando estemos en tiempos de crisis, miremos al trono de gracia. Miremos hacia adentro de nosotros nuestra condición real y miremos hacia alrededor, hacia afuera, lo que está en nuestro entorno. Y entonces seremos personas maravillosas y veremos la crisis en una óptica y una perspectiva totalmente diferente. Isaías, en medio de aquella generación, de hecho aquellas generaciones perversas y malvadas, hizo la diferencia para toda la nación. Tú puedes hacer la diferencia para tu familia, puedes hacer la diferencia para nuestro estado, puedes hacer la diferencia para nuestra nación o inclusive para las naciones. Que Dios bendiga tu vida, que Dios levante tu vida. Escucha este llamado y responde a él, por lo menos una persona para este año. Déjame terminar con esta oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdame a ser santo. Ayúdame a anhelar tu presencia palpable en mi vida. Que tu presencia sea real. Que nada ni nadie me distraiga de ella. Y una vez lleno y saturado de tu presencia, aprendiendo y sabiendo adorarte y alabarte de la manera correcta, pueda estar dispuesto a remangar las mangas y decir, heme aquí. Estoy dispuesto, envíame a mí. Yo iré y bendeciré a aquellos que nos escuchan, que nos ven y que nos oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
alabamos ao Senhor. Tu eres, Senhor, todo o que necessitamos, ó Deus. Tu eres, Senhor, mi fortaleza, como nenhum.